Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va su fin de semana? El tema del live de la noche de hoy ha generado muchísima controversia en la publicación. ¿Debe o no debe saber el paciente que tiene un diagnóstico maligno? ¿Debe saber que tiene cáncer? ¿Debe saber qué tan avanzado está este cáncer? ¿Quién debe ser el encargado de decirle esta información al paciente? ¿Es el médico? ¿Es el paciente mismo que se entera por Google? ¿Es el familiar? Muchísimas gracias a todos los que siempre se conectan. Ana Valeria, Chabela, gracias por conectarse, de verdad, siempre y apoyarme. El live es con la psicóloga Daniela Capechi. Ella es psico-oncólogo. Los pacientes habitualmente me dicen, ¿qué es eso de psico-oncología, doctora? Vamos a esperar que ella se conecte para decirle, para que ella misma les diga. Gracias, Vanessa, por conectarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, no puedo saludar aquí. Bueno, muchísimas gracias siempre por conectarse, por esperar aquí esta noche, como todos los domingos que intento conectarme dependiendo de si el internet me lo permite. El apoyo, yo siempre he creído que el apoyo psicológico al paciente es fundamental. Es fundamental para poderlo ayudar a superar su diagnóstico, para poderlo ayudar a enfrentarlo, debido a que no importa qué tantos recursos internos tengas, qué tantos recursos económicos tengas o qué tanto apoyo familiar, definitivamente el diagnóstico de cáncer es algo que suele sobrepasar los límites de lo esperado, suele asombrar a todos, inclusive hasta cuando hay personas dentro de la misma familia que han tenido este cáncer. Es único el proceso. Entonces siempre he comentado que lo ideal sería que el paciente tenga un apoyo psicológico que lo ayude con estrategias, con herramientas para afrontar esa situación que definitivamente se va de las manos. Este apoyo no solamente se extiende al paciente, que es fundamental, sino se extiende también a los familiares de los pacientes. Y esto aplica a todas las etapas de la enfermedad. Desde el momento en que le dicen que tiene cáncer, desde el momento que le dicen que debe ser sometido a una mastectomía, a una cirugía, desde el momento que le dicen que tiene que llevar un tratamiento con quimioterapia, porque son muchas cosas que se evalúan. Incluso el paciente puede decirme, no, a mí no me importa perder el cabello, no me importa quedarme calva, pero si tienen familiares alrededor o si tienen niños alrededor, tienen que explicarle a esos hijos que tienen, sobre todo si están pequeños, mira, ya mami no va a lucir igual, ahora va a quedar sin cabello, le va a faltar un seno. Entonces todo eso es, quien ayuda a todo eso es el psico-oncólogo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Saludos a Galaviz, a la doctora Agostini, a Yadira J. Sandoval, muchas gracias, a Poliroy, gracias a todos los que se conectan. Vamos a esperar que la licenciada se conecte. No sé, vamos a ver si está conectada de casualidad y yo no la estoy viendo. Creo que no se ha podido conectar. Ah, ya aquí está. Ya le voy a hacer la invitación. Ajá, transmitir. Se lo come a uno, no soy tan tecnológica como parezco. Entonces es esa persona, el psicooncólogo es esa persona que ayuda, que da las herramientas, que da la estrategia. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Cada vez que yo hago un live y veo a la persona con la que me voy a conectar, que se logra conectar, yo respiro. Y ahí mis niveles de ansiedad empiezan a disminuir. Sí, sí, el internet estresa un poquito. Total, fíjate, yo les estaba comentando, primero que muchísimas gracias por la invitación, por aceptarla y por conectarte, y bueno, profundamente agradecida también contigo por el apoyo increíble que les has dado a mis pacientes, porque ahora todos han quedado muy contentos y muy, muy tranquilos cuando hablan contigo, tanto a los familiares como a los pacientes. Ay, qué bueno. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, Total, sí, que todos estén mejor que después del proceso de tratamiento. Ujú. total. Yo les estaba comentando, me gustaría, antes de hablar en este tema que ha generado una cantidad de controversia y una cantidad de comentarios, que les dijeras un poquito a las personas que nos escuchan qué es un psicólogo y qué es un psicooncólogo. ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo debe ver? Ok. Bueno, el psicooncólogo es el psicólogo o la rama de la psicología que se especializa en el apoyo psicológico a los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer o que están atravesando por un proceso de cáncer. Como estaba diciendo ahorita Francesca,
el recibir un diagnóstico de cáncer es una experiencia muy estresante, muy devastadora para la mayoría de los pacientes, y por eso ellos requieren contar con alguien que le brinde apoyo a lo largo de todo este proceso. Entonces, básicamente, la función del psicooncólogo es eso, estar presente en todo el proceso de tratamiento, bueno, desde el diagnóstico, los tratamientos, más adelante, si todo sale bien, si todo sale mal, estar presente y acompañar al paciente a lo largo de todo el proceso para evitar que las emociones puedan interferir con lo que sería el proceso de tratamiento. Porque las emociones impactan en el tratamiento, impactan en la efectividad del mismo y en la curación. Exacto, porque nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan. Entonces, cuando nosotros tenemos un bienestar a nivel emocional, esto nos da las condiciones necesarias para que el tratamiento físico que se está aplicando tenga beneficios para el paciente, o sea, empiece a verse el resultado de este tratamiento. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, como que las dos cosas se solapan. Sí, yo les explico siempre a los pacientes que si agarráramos todos los nervios de nuestro cuerpo, todos los nervios, y los conectáramos para juntarlo en una sola hilera de cable, recorrerían 40.000 kilómetros, que pareciera imposible que lo tuviésemos, pero sí lo tenemos. Entonces, técnicamente imposible que no estemos conectados, porque con tantos metros de cable, evidentemente todo está conectado, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde el estómago, desde los pulmones, y no es mentira para nadie que muchas personas cuando se ponen nerviosas les da dolor estomacal, que muchas personas cuando se ponen nerviosas les da náuseas, les da vómitos, les da dolor de cabeza, les da diarrea, les da estreñimiento, porque todo está conectado. Y mientras más equilibrio tenga un paciente mentalmente, mejor le va a ir. Yo lo veo a diario, yo veo pacientes que tienen un pronóstico súper malo y les va súper bien, y veo pacientes que tienen un pronóstico muy bueno y les va muy mal. Y yo digo, bueno, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Si en teoría el que está peor debería irle peor, ¿no? Pero no es así. Cuando yo veo que de repente tiene una actitud completamente diferente, cuando veo que tiene un apoyo familiar increíble, y cuando veo que el mismo paciente saca recursos en su interior que ni siquiera sabía que tenía, que los está descubriendo allí con unas visiones de vida completamente diferentes a lo que ya venía viendo, de resignificar la vida, la muerte, la familia, el hijo, los hijos, los trabajos, todo. Exactamente. Es que cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer, tú te enfrentas por primera vez a la posibilidad de morir. O quizás, bueno, no quizás la primera vez, pero se te plantea la posibilidad real de poder morir. Y esto evidentemente genera un cambio de perspectiva total en tu vida. O sea, se cambian las prioridades, cambian las cosas que eran relevantes, las cosas que quizás antes eran importantes pasan a un segundo plano, y cosas a las cuales no le prestabas atención ahorita son las protagonistas en tu vida. Entonces, evidentemente, ese es el impacto que genera el diagnóstico de cáncer. Evidentemente te cambia tu vida por completo y marca un antes y un después en todo lo que es tu día a día. Total, total. Ahora vamos hablando un poco del tema como tal. ¿Qué crees tú, Daniela? Tú en tu experiencia, en tu carrera, en todo lo que has leído, porque me consta que eres excelente profesional. ¿Qué crees tú? ¿El paciente debe o no debe saber que tiene cáncer? Bueno, en mi opinión, sí debe de saberlo. En la mayoría de los casos, y esto sí es importante aclararlo, tú sabes que cuando el paciente recibe el diagnóstico de cáncer, se ha demostrado que generalmente pasa por 3 etapas desde el momento del diagnóstico, o sea, desde que se le informa de su diagnóstico. La primera etapa, el paciente está en estado de negación, piensa que tiene que haber un error, se deben haber equivocado, yo no puedo tener cáncer, voy a buscar una segunda opinión. La primera etapa es de negación. Después que pasa esta primera etapa de negación, viene una segunda etapa en donde el paciente empieza a caer en cuenta que sí es una realidad, que definitivamente sí tiene cáncer. Y allí empiezan a surgir una gran cantidad de emociones que muchas veces generan mucho malestar emocional. Viene rabia, tristeza, el paciente está ansioso, angustiado, tiene miedo de morir, o sea, empieza a experimentar una gran cantidad de emociones. Y este periodo dura unas cuantas semanas.
pero después de estas cuantas semanas viene una etapa de adaptación a su diagnóstico, en la mayoría de los casos. Entonces, en este momento de adaptación, el paciente tiene todas las condiciones emocionales para afrontar los tratamientos y para darle la mejor cara a lo que sería la enfermedad. Entonces, si nosotros ¿cómo decirte? No le decimos al paciente que tiene cáncer, ¿cómo decirte? Ese potencial que el paciente tiene, como tú mismo estás comentando, los pacientes tienen una gran cantidad de recursos que están allí guardados y que cuando él se entera que tiene cáncer, saca una fuerza que él no tiene ni idea que tenía y empieza a afrontar y a crecer emocionalmente frente al diagnóstico. Eso es cuando tenemos una persona que tenga, como decirte, una situación emocional más o menos estable. Eso se da en la gran mayoría de los casos. Pero tenemos una serie de pacientes que, en mi experiencia, una vez que uno le dice el diagnóstico es literalmente devastador. Sí, es muy devastador. Entonces, por lo menos yo tengo pacientes que, como tú misma dices, quizás tendrían que tener un mejor pronóstico porque tienen una salud que no sé cómo decirte, tiene una condición de salud que no es tan grave como, o tan comprometida como otros pacientes, pero están en una situación emocional tan comprometida que tú los ves tirados en una cama y no se quieren parar y no se quieren hacer los tratamientos, y si el médico les manda a cumplir con una serie de indicaciones, no las cumplen, o por ejemplo, si tienen que ir a una consulta, no van a la consulta y no van a ver al médico. Entonces tú te das cuenta que en estos casos el diagnóstico sobrepasó al paciente. Entonces yo estuve leyendo para esta semana, desde que hablamos de hacer el live, estuve leyendo y utilizan como en lo que sería la literatura científica un término que hablan de verdad soportable, o sea que como que todos los pacientes tienen un límite de verdad soportable, y yo pienso que eso es lo que pasa en estos casos que se niegan a cumplir con los tratamientos, o como que la verdad lo sobrepasó. Entonces lo difícil, me parece a mí, en el caso de los oncólogos, es detectar quién tiene ese nivel, ¿cómo decirte?, de recursos como para poder hacerle frente a la enfermedad, y quién se va a ver arropado por la situación. O sea, por lo menos yo tengo una paciente que literalmente está entregada, o sea, y es una muchacha joven, pues una persona relativamente joven que tendría todo, ¿cómo decirte?, y su caso pareciera no ser uno de los cánceres más agresivos. Entonces, pero ella, desde que recibió el diagnóstico, se acostó en una cama, ella tenía antecedentes de depresión. Entonces, con este nuevo elemento que se sumó al cuadro, aun cuando está tomando antidepresivos, aun cuando está en tratamiento psiquiátrico, porque el oncólogo le mandó ansiolíticos y antidepresivos, ya tiene un mes tomando medicamentos y no se para de la cama. Entonces las consultas las voy hasta su casa para conversar con ella y no veo que haya avance. Pues. Entonces, en la mayoría de los casos yo digo, el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico, tiene que saberlo, porque se ha demostrado que los pacientes que participan activamente en su tratamiento tienen mucho más probabilidades de recuperarse. Entonces, si ellos conocen su diagnóstico, ellos pueden involucrarse en su propia recuperación. Si nosotros le negamos, o sea, si uno le niega la posibilidad al paciente de saber cuál es su diagnóstico, este paciente no va a participar de forma activa en su propia recuperación. Entonces, por todas estas razones, yo pienso que sí es importante decirlo. Lo que pasa es que hay casos en que yo soy humana también, o sea, se le parte a uno el corazón de darle la noticia a los pacientes. Entonces me parece que es súper fuerte a veces dar una noticia de este tipo, pero sí es importante darla para que el paciente tenga todos los recursos y todas las posibilidades de tomar decisiones sobre su propio tratamiento y sobre su propio caso. Así lo veo yo. Sí, fíjate, No sé qué bueno, opinas primero, tú.
Sí, no, me has dicho unos datos que he agarrado que más bien yo siempre traigo un lápiz y un papel para que no se me vaya olvidando lo que quiero decir. Primero quería agradecerles a todos los que se están conectando, saludarlos, muchísimas gracias. Siempre tengo pacientes que están allí, Raiza, mi amor bonito, Jean, Nelson, gracias por siempre conectarse. Por aquí y decirles, obviamente, yo siempre les comento, hago publicidad en mi canal de YouTube, donde tengo un video, de hecho, sobre las etapas que afronta el paciente cuando tiene el diagnóstico de cáncer. Por aquí me comentan. Lalito linda, hola mi querida doctora Francesca, bendiciones mi amor, gracias por orientarnos tanto, es la idea, mi vida, si quieres algún tema que sea en el próximo live, me comenta. Por aquí una paciente, Jean, me dice, me parece excelente tema, estoy de acuerdo en que el paciente esté en cuenta del diagnóstico. Por aquí nos comentan una colega que es psiquiatra, que dice, ya va, hola, voy a ver, ya va, por aquí lo tengo, uy, se me perdió, dice, los pacientes tienen derecho a conocer su diagnóstico y decidir tomar responsabilidad sobre su enfermedad. Saludos Francesca, saludos a ambas. Fíjate una cosa, tú mencionaste muchas cosas importantes. El estado de negación, el estado de negación es mortal. Es mortal. Sí. Yo veo muchos pacientes con estadios muy avanzados de tumor, tumores en la mama que están muy grandes, que están muy ulcerados. Cuando te digo grandes, que veo tumores de 15 centímetros, con úlceras abiertas, con pus, con secreción. Y claro, no es un momento de recriminar al paciente y decirle, ¿por qué no viniste antes? No, porque ya el paciente tiene ya su cargo allí. Pero lo que más se arrepiente el paciente en ese momento es no haber acudido antes. Porque ya de una vez con el diagnóstico, ya esto puede ser un cáncer, me puedo morir. Cuando lamentablemente allí, cuando te lo tocabas, cuando tenías 2 centímetros, el tumor de la mama, allí era el momento en que era mucho más curable que cuando mide 10 centímetros. Por eso el eslogan de el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Entonces el paciente es tanto el estado de negación en el que entra, que dice yo no me voy a curar, y va ya cuando se siente mal, cuando tiene síntomas, cuando eso le duele mucho, cuando eso le sangra mucho, cuando eso huele muy mal, cuando el familiar definitivamente lo obliga a ir, y ahí es cuando dice me quiero curar. Y ahí es más difícil para uno curar al paciente. No es imposible, pero es mucho más complejo. Entonces, el estado de negación es mortal, de verdad. Yo a veces, con mucho tacto, porque sé que a veces hacer preguntas de este tipo puede abrir un ciclo en el paciente y quedarse allí llorando y yo no tener las herramientas que tú tienes como psicólogo para poderlos orientar. Con mucho tacto les pregunto que si hay algo de lo cual se arrepienten en todo este proceso, y todos responden lo mismo: de no haber acudido a tiempo, de no haberle prestado atención a tiempo, de no haberle hecho caso a mi mamá que me decía ve al médico, de no haberle hecho caso a mi hijo que me decía ve al médico. Entran en ese estado de negación, ya van cuando se sienten francamente enfermos. Lo otro que te iba a comentar era exactamente lo mismo que pasa con respecto al uso de medicamentos de forma continua para el manejo del dolor. Los pacientes les da mucho miedo volverse adictos a la morfina, y yo hice un live con una psiquiatra y me decía, Francesca, el paciente tiene un perfil, o sea, no es que cualquier persona se va a volver adicto, y es lo mismo que tú dices. El paciente que va a tener el diagnóstico tiene un perfil. Si hay un paciente que ya es depresivo, si hay un paciente que ya tiene un trastorno ansioso, ideas delirantes, todos esos diagnósticos psicológicos que ustedes dan, es un paciente que evidentemente tiene riesgo de caer, como dices tú, la paciente que tienes, que es joven, que está en cama, que no se quiere levantar, de caer en un estado así. El médico debería tener la visión, el ojo clínico de saber quién es el paciente, porque de hecho nosotros, y tú también haces un interrogatorio previo, hacemos un interrogatorio de todo. El paciente a veces me dice, tome la biopsia, no, ya ven acá, yo quiero saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué has tomado? ¿De qué te han hospitalizado? ¿Cómo ha sido tu historia familiar, tu historia genética? ¿Qué hábitos tienes tú? ¿Consumiste droga? ¿No consumiste drogas? Todo eso es importante para nosotros, y de allí sacar un perfil de quién podría ser más o menos el que caiga más con ese diagnóstico. Es importante saber algo. O sea, nosotros aquí, todos los lives que hacemos, tanto con cardiólogos, odontólogos, infectólogos, psicólogos, son orientativos. Cada caso es único e individual. Ningún caso es igual a otro. Nosotros, en mi caso particular, yo siempre le explico a los pacientes que somos 3 los principales médicos que vemos el cáncer. Está el cirujano que opera, el radioterapeuta que da radioterapia y el oncólogo, que es mi persona que coloca quimioterapia. Habitualmente, cuando llegan a mí, ya saben que tienen cáncer porque ya el cirujano oncólogo los vio, les palpó la mama o les palpó lo que les iba a palpar, o les evaluó una pepa, tumor, bola, lo que tenga el paciente, les tomó la biopsia y ya determinó que había un cáncer. Entonces ya cuando llegan a mí, más o menos ya saben que tienen cáncer. Pasa que los familiares a veces quieren como que negar la información,
y yo les digo, mira, el paciente, les digo a veces así vulgarmente, el paciente no es tonto. El paciente no es tonto, tú no le puedes ocultarte eso, tú lo dejas en la sala de espera un momentico y entras a buscar un resultado de hematología y el de al lado le dice, ¿qué tienes tú? Aquí todos los que tenemos tienes cáncer, ¿dónde tienes tú el cáncer? ¿Qué quimio vas a recibir? Y no puedes poner unas gringolas y unos audífonos al paciente para que no escuche nada, más bien debes orientarlo para darle el recurso para que cuando alguien le hable, él sepa cómo responder. Yo le he hecho una frase a los pacientes, que hay una paciente mía que se ríe mucho con esa frase, porque, doctora, pero yo escuché que me dijeron, tú lo que vas a hacer es lo siguiente, tú vas a escucharlo así, le vas a decir, oye, muchas gracias, que Dios te bendiga, y continúas con tu camino. La paciente se rió, yo le digo, pero es que es así, dile así, porque cada paciente tiene su experiencia particular y su experiencia única. Exacto. Es, Totalmente, y bueno, entonces aquí dice, no decirles es quitarles su libertad, es casi una disyuntiva existencial. Totalmente, porque, exacto. buenas noches, doctora. Sí, porque cada paciente tiene al final el poder de elegir. Es el paciente el que Claro. elige colocarse el tratamiento o no, es el paciente el que elige ir a cirugía o no. Uno tiene que Exactamente. explicarle cuáles son los pros y los contras de cada tratamiento, evidentemente, qué sería lo mejor a colocar, que pasa muchísimo en este país. Yo les digo, bueno, esto es lo que debería hacerse, pero en este contexto de país vamos a hacer esto es lo que yo debería solicitarte, pero como no lo hay, te voy a solicitar esto. Pero el paciente al final es el que decide. Yo solo, Exactamente. Y es su vida. A la hora estamos hablando de su vida, de su futuro, de su salud, de su cuerpo. Entonces, ¿quién más derecho que saber él qué está ocurriendo allí? Pues, o sea, me parece que es el principal interesado en tener la información exacta de lo que está sucediendo. Aunque no sea quizás la mejor noticia, pero yo también pienso que la incertidumbre, como tú dices, porque los pacientes no son gafos, los pacientes presienten, entonces ellos saben que hay algo que está pasando raro en su cuerpo porque ellos se sienten raros, entonces ellos, esa incertidumbre de no tener claridad de lo que está sucediendo a veces es peor que tener exactamente la información clara de lo que tienen, porque ellos se arman un cuadro cualquiera ante una situación así, que te armas una cuestión en tu cabeza que muchas veces, a veces es hasta peor que la realidad misma de lo que está sucediendo. eso que menciona, fíjate, es verdad. Yo he tenido pacientes que les hablo y a veces uno tiene que tener mucho tacto cuando habla. Yo le misma le digo al paciente, yo utilizo muchos eufemismos, digo la misma información, pero con otros términos. Y el Exacto. paciente, yo he visto que incluso diciéndole que va a recibir quimio durante largo tiempo, que vamos a hacer lo máximo para que se cure, pero que es bastante difícil porque tiene una enfermedad avanzada, a veces los veo tranquilos, hasta el mismo familiar, pero papá, ¿te sientes bien? Sí, me siento tranquilo porque sé que se puede hacer algo. Es que no sabía ni siquiera que se podía hacer algo. Claro, porque esa angustia que ellos sienten ante un problema futuro sin saber cómo lo van a resolver y si van a estar acompañados o no. Entonces al yo explicarles, no, mira, esto es lo que puede pasar, pero vamos a hacer esto y esto es lo que va a pasar, pero vamos a hacer esto y vamos a intentarlo con esto. Dicen, cónchale, siento que tengo un camino, siento que tengo una orientación. Yo estaba como que no sé qué va a pasar en el futuro, una gran nube negra gris y modos también de perder la funcionalidad de su cuerpo. Entonces, no, bueno, entonces imagino que yo subiré el cerro más nunca, ¿verdad? Yo le digo, yo te voy a prohibir subir el cerro, no, mi amor, si usted quiere subir el cerro, lo puede subir, yo no le voy a prohibir hacer nada. Usted mismo es el que me va a decir a mí, doctora, me siento limitada a tal cosa. Chévere, no lo haga entonces, no me siento limitada. Entonces hágalo, no hay ningún problema con eso. Claro. Ok. ¿Tú de casualidad, Daniela, has tenido pacientes que hayas visto que no sepan el diagnóstico, que tú los estés evaluando en tu consulta y que de repente el familiar te diga, no lo sabe, no le diga todavía? ¿Has tenido? Sí, sí he tenido. Sí he tenido pacientes que el familiar se negó a que se le informe al paciente, que generalmente son personas de edad avanzada, que tienen cánceres muy avanzados. Entonces, los pacientes, los familiares en su afán de protegerlo, de cuidarlo, de evitarle un dolor adicional, de evitar que él se estrese o se angustie, le ocultan la información. Entonces, no queremos que se entere, entonces están siempre pendientes que nadie haga un comentario fuera de lugar o que él pueda sospechar algo, entonces, pero puede ocurrir, entonces además, y te advierten, mira, él no sabe que tiene cáncer, entonces yo quiero que hable con él, pero no le vaya a decir que tiene cáncer, entonces estás en esa situación de que tienes como que
la veracidad limitada de lo que puedes hablar con él, pues. Pero sí, en mi opinión, las personas no son tontas. La persona de edad avanzada que tiene un cáncer muy avanzado y que los familiares lo están protegiendo, él intuye lo que le está pasando. Las personas intuyen cuando ya están en su etapa final, porque obviamente saben que su cuerpo no les responde, que están en tratamiento y no asimilan la comida, que todo lo que comen les cae mal, que la medicina que le dan no le hace bien. O sea, la gente se da cuenta, o sea, es su propio cuerpo el que está allí, pues. Entonces, definitivamente, me parece que es tratar de ocultarle el cielo, o sea, ¿cómo es tratar de ocultar el sol con un dedo, pero bueno, uno respeta también, yo respeto cuando los familiares me piden a mí que no le diga nada al paciente, yo eso lo respeto, aunque si fuese mi familiar o si fuese mi ser querido o si fuera yo, a mí me gustaría saberlo. Pero yo respeto en estos casos la decisión de las familiares y de las personas que están involucradas en el proceso, pues. Sí, es verdad, yo también respeto mucho. Yo solamente tengo dos pacientes que no saben. Es muy complejo, por ejemplo, cuando tienen pérdida del cabello, porque es casi que, bueno, pérdida de cabello igual a quimio, quimio igual a cáncer. Tengo Exacto. una paciente de 88 años que tiene Alzheimer y que, bueno, ella le operaron el seno y le comentaron, la hija le comentó que, bueno, que tenía una pelota en la mama, que si no se lo operaba se podía transformar en algo maligno. Y como, bueno, ella por su edad avanzada y por unos factores, porque de verdad era un tumor bastante pequeño, no recibe quimioterapia y la hija me pidió, de hecho, la historia familiar es bastante compleja porque son ellas dos solamente. La señora no tiene otra hija, a esa hija la tuvieron que operar y no tiene hijos y no puede tener hijos ya. Entonces son ellas dos, ya, esas son ellas dos y con limitados recursos. Ella estuvo, me recuerdo clarito, estuvo un mes en el hospital esperando que la operaran, hubo otras cosas que se complicó allí. Entonces ella ese mes, el desgaste del familiar era increíble porque ese mes, además de hacer todo con toda la pandemia para completar, de que entonces que con cada médico que hablaba como que, no, vamos a poder comer una caja de cristal, que nadie le hable, que nadie le escuche. Entonces, esa paciente, y tengo otro paciente que también tiene una edad bastante avanzada, que su tumor no está avanzado, porque no lo está, es operable, se puede curar, pero lamentablemente cuando le hicieron la tomografía, le descubrieron que tiene un aneurisma de la aorta abdominal, que es como una especie de tetica, así le digo yo, que le sale en la aorta como la tetica de los cauchos de la bicicleta, que si se revienta, bueno, o sea, si se revienta en realidad es mortal. Entonces es un riesgo muy alto para operarlo. Él ni sabía que tenía ese aneurisma cerebral, entonces, ese aneurisma, perdón, de la aorta abdominal. Entonces, su tumor en realidad no está avanzado, pero no se puede operar por esto. Entonces, lo avanzado más bien, lo grave es su aneurisma, que eso sí puede ser mortal en cualquier momento. Él no lo sabe, la nieta me lo ha pedido muchísimo que no le diga, y bueno, hasta ahora lo ha tolerado todo bien, y se le comenta, no, que tienes que tomar estas pastillas, este tratamiento en vena, pero de resto yo soy completamente partícipe de que el paciente debe saber. De hecho, el paciente que sabe disminuye sus niveles de angustia. El paciente que sabe, cuando yo le digo, mira, a ti te puede dar náusea, te puede dar diarrea, te puede dar estreñimiento, me va a dar todo eso. No, no es que te va a dar, es que te puede dar. Quiero que lo sepas y quiero que sepas que hay algo que tú puedes tomar para eso. Porque los pacientes desconocen que hay un arsenal así de largo, que a veces es muy limitado por el contexto país, pero que hay un arsenal así de largo para el manejo de las náuseas. Por ejemplo, no se te quitó con tal, vamos a darte tal, y vamos a darte tal, y vamos a darte tal, y si no te inyectas tal, y si no tomas tal, y si no, igual que para el manejo del dolor. Entonces dicen, bueno, yo tengo náuseas y yo pensé que era normal, que lo tenía que tolerar, porque yo me tomé esta pastilla que usted me dijo, no se me quitó. Yo, entonces, no, hay un arsenal increíble para el manejo de todos los eventos adversos. Entonces, cuando el paciente sabe que se puede enfrentar a esos eventos adversos, sabe que lo puede manejar, sus niveles de angustia y de ansiedad disminuyen muchísimo, y esto ayuda evidentemente a su recuperación, porque eso está descrito en la psiconeuroendocrinoinmunología. Exacto, exacto, yo también pienso lo mismo. O sea, que además también lo que estábamos comentando, que los niveles de angustia cuando reciben el diagnóstico son altos, pero a las semanas después del diagnóstico, el paciente poco a poco va asimilando su diagnóstico y va a lo que sería el impacto inicial, el impacto de la noticia va disminuyendo, y después entonces ya el paciente ¿cómo decirte? Como que ya
ya se normaliza y puede continuar con su tratamiento. Pero si estamos todo el tiempo tratando de ocultarle una realidad que en algún momento puede explotar, es peor, porque también tuve un paciente al que le ocultaron toda su realidad por muchísimo tiempo, y cuando se vino a enterar, ya, ¿cómo decirte? Como que el cáncer había avanzado y ya quizás no tenía las mismas posibilidades de recuperarse que si se lo hubieran dicho de entrada y él hubiera buscado los recursos de, ¿cómo decirte?, tratamiento, etcétera, desde el primer momento. Entonces, definitivamente es asumir una responsabilidad. Pienso yo, el negarle el derecho al paciente de saberlo es quitarle la posibilidad de él que tome decisiones y que sea responsable de su propia vida. Y eso también puede ser, además de que me parece que el familiar se carga con un peso mayor cuando Ese le era el otro niega. punto que yo quería tocarte, Sí, lo del sí, familiar. los familiares se cargan con cuando le niegan, entonces ellos están todo el tiempo con una angustia y entonces el paciente quizás está tranquilo porque no sabe nada de lo que está pasando, y tú ves a los familiares llorando, los ves angustiados, y no pueden, ¿cómo decirte? Como que tienen un peso adicional al que deberían de tener, porque esto debería ser una carga compartida entre el paciente y los familiares, no solo la carga la deberían llevar los familiares. Sí, el familiar se agota, el familiar se cansa, el familiar Sí, es claro. persona, el familiar se enferma, el familiar come, el familiar duerme, el familiar es importante. Si yo Claro. tengo un familiar que puede, que está pendiente, porque al fin y al cabo es el familiar que está pendiente, el que busca el medicamento, el que va a donde le hacen la hematología, el que busca el CD de la tomografía, el que busca el informe. Si yo tengo un familiar que es proactivo y efectivo, el tratamiento tiene mayor éxito. Si no está ese familiar así, si tengo un familiar decaído, si tengo un familiar triste, si tengo un familiar sumergido, y el familiar a veces se le exige mucho. A mí me da Sí, como yo digo, conchale, guau, pero porque se le exige mucho, porque es como que, bueno, tu papá está mal, pero tienes que estar bien tú, ¿me viste? No te vayas a poner a llorar al frente del Señor, porque el Señor no puede estar. Entonces, como que, ¡ah! Entonces te traga las lágrimas, es de verdad una exigencia, una carga muy, muy, muy fuerte, y en ocasiones como que todos, así sean varios, todos responsabilizan, bueno, Juanita es la que está pendiente de mamá, y todos hacia Juanita. Entonces, Juanita de repente toma una mala decisión porque decide de repente, no sé, cambiar de médico o no operarla porque yo, bueno, pienso que no se debe operar, que me pasó. Y entonces era el sentimiento de culpa de la hija, porque es que, doctora, yo no operé a mi mamá, pero yo pensé que esa era la mejor decisión para el momento. Entonces yo me siento mal por eso, porque entonces mis hermanos están fuera y yo era la que tomé la decisión, pero yo debía haber hecho otra cosa. Entonces es toda esa carga, por eso es importantísimo que acuda también al psicooncólogo. también, exacto, el apoyo tiene que ser integral, no solo al paciente, sino también a los familiares. Sí, por aquí nos han comentado varias personas, lo que me encanta de pana que el internet no es bueno, pero se me van los comentarios muy rápido. Dice una compañera de la maestría que yo hice de sexología: la comunicación entre el familiar enfermo y su familia en torno a esta situación es vital, es un acto de amor total. Al igual que con la adicción, al igual que con la depresión, hay que ver cómo era ese entorno familiar previo. Porque a veces lo que pasa es que se exacerban todos esos conflictos que ya tenían. Me imagino que tú lo has visto muchísimo más que yo. Sí, Por sí, aquí sí, claro. por aquí Leudis comenta: excelente live. Por aquí el doctor Galíndez, que es traumatólogo de la clínica: excelente live, muchísimas gracias. Mi hija tiene cáncer y me ayudan mucho sus consejos. Qué bueno, gracias a Dios, mi amor, es la idea, poder estar allí, poder ayudarte. Por aquí comenta: estoy viviendo el momento más duro de la enfermedad con mi hija, es mi vida. Wow, mi amor, qué duro. Mucha, mucha fortaleza para ti y para tu familia. Mi papá murió y nunca supo que tenía cáncer y se fue feliz porque le dimos calidad de vida, no sufrió. Gracias a Dios pudieron darle calidad de vida. Gracias a Dios. Eso es Gracias a correcto, Dios. la carga debe ser compartida con los familiares. Sí, aquí, sí, wow, totalmente. Saludos, ok, no es justo para los familiares, total, es verdad. Que, Claro. que o te he hecho todo por ella, he buscado los medios, en fin, todo, y veníamos súper bien con el tratamiento. Operé y entonces tengo sentimientos de culpa por operar, me caen mucho tus palabras. Bueno, fíjate que hay alguien que se reconoce aquí, sí, porque tal cual lo vemos. Lo que digo todos son ejemplos reales y ejemplos que me recuerdo ahorita, porque de ejemplos Daniel y yo tenemos muchísimo. El cáncer se vence en conjunto, es verdad. No hay, yo creo que no hay enfermedad. Yo evidentemente primero fui internista, porque los oncólogos médicos somos internistas, y yo creo que no hay enfermedad de manejo más multidisciplinario que el cáncer.
O sea, Sí, yo necesito hasta el odontólogo, lo necesito que me arregle ese diente para que no se le parta al paciente en plena quimioterapia y después yo tenga que suspender una quimio para curar al paciente. Yo necesito de todo. Necesito el apoyo ok. del psicooncólogo, necesito el apoyo del cardiólogo, del cirujano, del radioterapeuta, del familiar, de todo, de la nutricionista, que es fundamental el apoyo Sí, para el éxito del tratamiento. sí, sí. Por aquí nos comenta, ay, ya, se me fue. Te iba a decir algo. Vi los comentarios, bueno, no sé si los pudiste leer todos porque fueron varios. A Sí. nosotros nos pasó lo contrario con mi abuela. Decidimos operarla de un tumor cerebral, lo peor. Uy, cónchale, mi amor, los tumores cerebrales son bastante fuertes. Por cierto, el próximo live del domingo que viene es con un neurocirujano para hablar de los síntomas de tumores cerebrales. Hay tumores que lamentablemente tienen un pronóstico muchísimo más sombrío que otros. Te iba a comentar, Daniela, fíjate que yo soy pro terapia. Bueno, yo te lo dije, yo voy a terapia y amo a mi psicólogo, yo soy pro terapia y hay en los comentarios del post, una comentó, es que hay que obligar al paciente a ir. Yo sé que no se puede obligar, ya lo entendí, después de haber hablado mucho con mi psicólogo, porque yo, cónchale, pero ¿por qué no van todos y se van a sentir mejor? Francesca, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, no se puede obligar. Cuéntame, háblame de eso, Daniela. Bueno, fíjate que ahorita en la clínica empezamos a hacer las terapias grupales y entonces vinieron están viniendo bueno, a las sesiones pacientes que quizás no irían a una sesión individual o a una sesión de terapia. Y yo siento que han descubierto un mundo nuevo del cual no tenían ni idea y se han dado cuenta de los beneficios que puede tener estos grupos que estamos haciendo en su propio bienestar. Y hay unas 4 señoras que vienen todos los lunes de manera fija a las reuniones y hacen todas porque yo les hago unas meditaciones guiadas para que se relajen, etcétera, y hacen sus meditaciones y hacen sus tareas porque les encanta esta actividad. Entonces me parece interesantísimo porque cuando descubres un mundo del cual no tienes idea, te das cuenta de los beneficios que puede ofrecerte y que te puede aportar, ¿no? Entonces, los grupos de apoyo también son muy importantes. Porque los grupos de apoyo están varios pacientes oncológicos en el mismo salón y cada quien cuenta su experiencia y los pacientes se van dando cuenta que su experiencia no es la misma que la que está viviendo la otra persona o que lo que ella siente lo siente también otra persona y ese compartir y ese comprenderse mutuamente es muy terapéutico. Porque una de las cosas que sí pasa mucho es que los pacientes oncológicos se sienten muy aislados, como que ellos hablan un idioma distinto al que hablan todos los demás. Y en estos grupos de apoyo están todos en la misma sintonía, hablando todos de los mismos temas, viviendo la misma realidad, sintiendo los mismos síntomas, perdiendo todas el cabello. Entonces, por lo menos en la primera sesión, vinieron todas con su pelito normal y después empezaron las quimioterapias, se les empezó a caer ahorita el cabello y el lunes pasado estaban ya 2, una con peluca y otra con un gorrito, hablando sobre su experiencia de la pérdida de cabello. Entonces me pareció muy interesante porque ese apoyo mutuo que se establece entre los pacientes es muy, o sea, realmente le genera mucho bienestar a las personas. Entonces, no solo la terapia individual, sino la terapia grupal, en estos casos me parece que es muy efectiva. Sí, en muchas ocasiones el paciente me dice, pero como que no se puede hacer más nada, no creo que me vaya a sentir bien hablando con la psicóloga. Inténtalo. Le digo, inténtalo. Ve, Exacto. y me dices, Francesca, o sea, no me mandes más nunca para allá. Y hasta ahora no he tenido ninguna persona que me haya dicho eso, al contrario. Entonces yo le digo, ¿y qué Exacto. pierdes? ¿Qué pierdes al ir? Entonces a veces me dice, bueno, no tengo los recursos económicos. Aquí estamos para esto. Aquí estamos haciendo este live que vamos a dejar grabado para eso mismo. Tengo otro live grabado con otro psicólogo. Y Daniela en su Instagram, ¿cómo es el cual? Repítelo, Psiconcología 1, ¿no? Psiconcología 1. Yo publico muchos artículos sobre el tema. Uh-huh. Exactamente. En YouTube hay miles de videos donde yo literal le digo al paciente, ponga allí, tengo cáncer, me siento triste. Y de seguro le van a salir mínimo unos 50 videos de psicólogos, de psiquiatras, de motivacionales
y también le van a salir videos de pacientes, que lo que tú dices es importantísimo, cómo ellos se conectan, porque si hay algo en que todos nos parecemos es cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes, una tristeza es igual aquí, en China, en Corea, en Rusia, en Japón, una pérdida de una mamá, una pérdida de un familiar, una pérdida de ellos mismos, porque el paciente me dice, una vez me dijo el paciente, yo siento que estoy en un luto, y yo le dije, es que estás en un luto, porque una parte de ti murió, porque la persona que hacía sus cositas sola, la persona que trabajaba, la persona que mantenía a tu familia, la persona que se valía por sí misma, ya no existe, ahora es otra persona. Entonces esa persona murió y obviamente estás en un luto. Entonces el compartir esa experiencia, el escuchar incluso a los demás y reconocerse y decir, cónchale, ya va, este está pasando por lo mismo, yo pensé que yo era la única, porque entran hasta con un conflicto y en una ira con el familiar, porque tú no sabes lo que yo siento, porque a ti no se te está cayendo el pelo, tú no sabes lo que yo siento porque a ti no te dijeron que tenías cáncer. O como me dijo una vez un paciente, yo prefiero no decirle a los demás porque yo sé que apenas lo primero que van a pensar es gracias a Dios, no es a mí que me dio eso. Entonces es fuerte, de verdad. Sí. Por aquí nos comentan, Nelson, un paciente mío, excelente la doctora Francesca, un ángel en mi camino. Ay, gracias, mi amor, amén. Es bueno eso pero hay médicos que lo hacen cuando todo se complica. Tienes razón, mi amor, salud. Ajá, ya va. No, por aquí me ayuda mucho sus escritos en Instagram. Qué bueno, mi amor. Mi bebé tiene un meduloblastoma, psicólogo Daniela, nos debemos una cita. Soy la mamá de Aranza, operé a mi gorda por segunda vez para saber la conducta del tumor y wow, todo ha sido muy duro. Qué fuerte. Sí, yo te dije que cuando quieras estoy a la orden, ¿oíste? No sé si conoces el caso de Aranza, que es una niña que no lo conozco. una niña que tiene cáncer. El año pasado fue operada y ahorita este año en su nueva evaluación aparecieron unos nuevos tumores y la mamá está muy preocupada y muy afectada por todo lo que está sucediendo. Entonces yo chateé con ella el otro día y le dije que estaba a la orden para cuando necesitara hablar conmigo, pues estamos a la orden, pues. Well, y ojalá que todo salga bien. A mí los médicos, colegas me dicen, ¿cómo hiciste oncología? Yo digo, ¿cómo hiciste tu psico-oncología? De verdad te admiro, eres increíble, Daniela. Agradezco muchísimo a Dios haberte encontrado, haberte puesto en mi camino, porque cuando mi paciente se siente mejor, tú lo sabes, uno tiene un gozo, una alegría aquí, el paciente, me siento bien, doctora, me siento mejor. Y yo digo, ya, listo, ya me hiciste la semana, no necesito escuchar más nada, ya estoy bien. Sí, aquí eso fue lo que me pasó a mí el otro día con la señora Tibisay, que la vi, el primer día la vi súper mal y después cuando la volví a ver y la vi tan bien, que ya se le había pasado su dolor y que estaba tan mejorada, me sentí súper bien también. Sí, ella se fue de alta el día de ayer. Yo siempre hablo con la hija y Tibisay es una persona muy linda. Bueno, yo creo que el paciente termina no siendo un paciente, sino definitivamente una persona con sus miedos, con sus pros, con sus contras, con sus problemas familiares, con sus virtudes, con sus metas, con sus luchas. Aquí nos comentan, claro, todos nos parecemos porque somos humanos. Y efectivamente, así como conectamos en la tristeza, conectamos en la alegría. Porque cuando yo le digo a un paciente, no, y tal doctora, me dice, ay doctora, que el día conoció a un paciente suyo que se llama Pedrito. Yo le digo, sí, que a Pedrito lo operaron, está bien. Ay, gracias a Dios, esa alegría genuina que sienten por alguien que recién acaban de conocer, porque casi que ni se acuerda. Me dicen, un señor alto él, y yo, ¿no será Pedro que tenía una esposa? Sí, ese mismo, y les muestro la foto al WhatsApp, sí, ese mismo es, doctora. Y yo le digo, no, ya lo operaron, ya está, ay, qué bien, gracias a Dios, nosotros estuvimos hablando. Esa conexión que hacen tan increíble con personas que tal vez ni van a volver a ver. Sobre todo, vivir con miedo a una recidiva es una nueva forma de vivir total. De hecho, el live que hice con la psicólogo anterior decía eso mismo, era el miedo a la recidiva, ese miedo que yo misma en la consulta mía, de psicología mía con mi psicólogo, le digo, ¿qué más puedo hacer yo para quitarle ese miedo al paciente? Porque se agarró un borrador y quitárselo. Sí, ellos viven con esa angustia y ese miedo de volver a recaer y de que vuelva la enfermedad. Es inevitable ese sentimiento. Sí, de hecho yo tengo una paciente que ella está en control con un psiquiatra y el psiquiatra le dijo que es lo que yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuál es el miedo? Vamos a ver cuál es tu miedo y vamos a afrontarlo. Vamos a ponerlo en tela de juicio para ver qué tan real es. Como una paciente me dijo, tengo miedo a la cirugía.
Yo le digo, pero si ya te han operado 3 veces. Te han operado 3 veces de cosas que son más complejas porque te abrieron el abdomen. Eso es mucho más complejo. Una Exacto. mastectomía no es que sea simple, pero es una cirugía que en realidad no conlleva complicaciones mayores, porque no te están abriendo el tórax, no te están abriendo el cerebro, no te van a tocar la aorta. Es una cirugía que se hace ambulatoria y que tampoco, no es una operación de una fractura de fémur, que siempre requiere una pérdida de sangre increíble, no es una fractura de columna, donde puedes quedar tal vez en una silla de ruedas. No, es una cirugía relativamente sencilla. Entonces, ¿a qué le tienes miedo si ya has sido sometida a cirugías que son peores? Entonces me dijo, es verdad, no tiene lógica. Ella misma me lo dijo. Claro, pero también cambia tu cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, Sí, eso también da miedo, claro. ¿no? Eso sin quitar toda esta parte de la pérdida de la feminidad que está bastante impactada con el pelo, con las uñas que a Claro, veces se debilitan, con la mastectomía. claro, Y aquí que no, lamentablemente no tenemos todos los recursos para ofrecerle de una vez la reconstrucción al paciente, porque en otros claro. contextos se le ofrecen reconstrucciones, se le ofrecen mastectomías parciales, y el paciente también llega con tumores avanzados y menos probables hacer una mastectomía parcial, no radical. Todo es Claro. un círculo. Sí. Sí, por aquí comentan, Nahuara, lo que dices es tan cierto. Acabo de hacer un escrito del cáncer, pues la vida en tiempos de cáncer. Wow, quiero leer ese escrito, mándamelo. Julio, Ujú. excelente la claridad de los conceptos, la sencillez de las palabras. Felicitaciones. Gracias, Julio Duque. Julio es un reumatólogo con el que trabajo. Últimamente le he enviado varios pacienticos. Excelente, muchísimas gracias. Aquí, ¿sabes, Doc? Trato de conectarme conmigo misma y desde que recibo las quimios con amor. Lo que tú Ujú. mencionabas, los efectos secundarios han Sí, las disminuido. meditaciones. Wow, qué bien eso, Sí, Raidel. Me encanta ese comentario que acabas de hacer. Lo que tú decías, Daniela, de las meditaciones, eso sí. funciona. Eso funciona, eso Sí, disminuye claro, sí. la. Sí, sí, yo estaba leyendo un artículo que decía que después de 8 meditaciones guiadas, de 8 semanas de meditación guiada, los dolores se disminuyen en 50% en los pacientes oncológicos. Entonces, imagínate, o sea, todo el potencial que hay allí y además de tranquilizar la mente, reducir la ansiedad, reducir la depresión, tiene unos beneficios increíbles para los pacientes oncológicos. Total. Y con respecto a lo que te decía de que enfrentar los miedos, que se me vio, en realidad lo dije fue para que la paciente que va al psiquiatra, ella, ella tiene mucho miedo de recaer y ella misma me dijo, la psiquiatra me dijo que le preguntara que en realidad cuál era la probabilidad de que yo recayera. Entonces yo le dije, mira, vamos a ponerlo en tela de juicio, tú me lo estás preguntando, yo te lo voy a responder. Le dije, fíjate, la probabilidad es menor, mucho menor, si luego que te operan queda cero tumor y quedan ganglios negativos. Y me dijo, ay, pero entonces eso soy yo, porque a mí no me quedó tumor y no me quedaron. Y yo le dije, exactamente, exactamente. Yo le dije, por eso fue que cuando tú me enviaste la biopsia, yo la puse casi que en mi estado y dije, miren esta belleza, esta guapuzú, cómo le fue de bien. Entonces, ese miedo, yo le digo, vamos a ponerlos en estadística. ¿Quieres número? ¿Quieres? Yo no te puedo decir el 100% porque la seguridad de las cosas nadie la tiene. Claro, La certeza del nadie futuro la nadie tiene, la tiene. Yo a veces le digo al paciente nadie la echándole tiene. broma, ay, se me quedó la bola de cristal. Sí, bájate porque mañana la traigo para responderte mejor esa pregunta. Porque nadie la tiene, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. El presente es el único momento que existe. Pero en términos de estadística, tu probabilidad es casi nula, mujer. Entonces, eso la tranquilizó muchísimo. Aquí comentan, el miedo a pasar de nuevo por cirugías, nuevas quimios, el peor miedo es no tener la misma suerte, completamente entendible. ¿Cuál es el live de Claro. los tumores cerebrales? ¿Cuándo? Ah, es el próximo domingo, mi amor, a las 7 de la noche. Otra vez les recuerdo a los que están conectados como siempre, ya los que siempre me escuchan saben que yo me vuelvo a hacer publicidad a mi canal de YouTube, donde tengo videos acerca de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia, que es el cáncer, si el paciente oncológico puede o no puede vacunarse. Hice un live con el doctor Santiago Bachi, que es excelente infectólogo. También tengo un video donde salen las etapas de afrontamiento del cáncer. Carlos Lezama, gracias por conectarte. El amor, sin dudarlo, nos ayuda mucho, totalmente. Gracias, Gabriel, por conectarte. Siempre tenemos miedo, siempre van a estar y no es fácil. Es verdad, siempre van a estar los miedos y por eso hay que saber afrontarlos. Siempre tenemos la capacidad Exacto, de elegir cómo los vemos. exactamente. Cuando a mi hija se le cayó el cabello, la forma de quitarle la tristeza fue que ella me cortara el cabello. Uf, su ánimo subió a 1000. Qué bonito, qué lindo apoyo.
De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, me ayudan mucho, qué bueno, qué bueno. Dejé que el tramador, wow, la paciente que estaba comentando, dejó hasta el tramador. Dejé que leer y meditar, conectar con tu ser, vivir con amor y desde el amor propio, así mismo es. Es cierto, alguien preguntó hace Exactamente. tiempo que si no tener efecto secundario era porque no hacía efecto. Ay, esto me gustó, muy buen comentario, qué asertivo. Yo obviamente no, eso indica que lo estás tomando con actitud y todo puede ser mejor. Claro que sí. El hecho de que una quimio tumbe Claro el que pelo no sí. quiere decir que sea fuerte, no tiene nada que ver. Yo siempre digo al paciente, hay un desparasitante que pone la orina verde. Eso no quiere decir que desparasite más, que desparasite menos. No, es un evento adverso, pone la orina verde. Y hay quimios que tumban el pelo y otras quimios que no tumban el pelo. No tiene nada que ver con lo duro que sea. Cada quimio es diferente, cada Así. paciente tolera la quimio diferente. Yo siempre digo, Cada paciente reacciona diferente. sí, Exacto, porque hay pacientes que le ponen la misma quimio y uno reacciona de una manera y otro de otra forma. Pues uno tiene efectos secundarios y otro no tiene efectos secundarios. Entonces, cada paciente es único e irrepetible. totalmente. Yo siempre digo al paciente, tú me das a mí un antialérgico y me drogas. O sea, quedo dormida así como los borrachitos que están en la calle, que no los paren, que mira, párate, párate, sí, y es un antialérgico. Y hay gente que toma antialérgico en la mañana para salir a trabajar porque tiene una moquera increíble. Entonces, cada medicamento es diferente. De verdad, mi doctora, mil gracias por ser tan bella y especial conmigo. Esta es Jean Carol, que te dije, Jean, Jean, voy a hacer un live contigo ahorita en junio, que es el mes del superviviente del cáncer. Jean es una paciente, Daniela, con una energía que los demás pacientes me dicen que, o sea, yo estaba así y vi a Jean y hice así. Jean es una paciente, además que se llama Jean Carol. ¿Quién se llama Jean Carol, por favor? O sea, demasiada actitud con ese nombre. ¿Dónde atiende, doctora Francesca? Yo atiendo en Fenixalud y en la Arboleda. De todas formas, les voy a escribir mi número. Si tú quieres escribir tu número para agendar las citas o el número que tengas, lo puedes escribir en el chat para que lo vean, Daniela, para que sepan los pacientes cómo comunicarse contigo, cómo contactar contigo. Bueno, con mi Instagram, Psiconcología 1, me pueden escribir por el directo y ahí mismo recibo el mensaje. Ok, Psiconcología 1. Psiconcología Ujú. 1, yo lo voy a escribir para que la sigan. Además que yo revisé tu contenido y me encantó, me encantó, me encantó. Psiconcología 1, y aquí Gracias. lo A mí tenía. también me encanta el tuyo. Es súper Ay, gracias. interesante. Gracias, gracias. ¿Qué Ujú. opina de eso que dicen que el cáncer es una lotería porque a unos les va bien y a otros no? Lo que pasa es que fíjate, depende de tantos factores. Depende de la edad, Claro. depende de los antecedentes médicos. Fíjate el otro señor que tiene un cáncer que se puede curar y tiene un aneurisma de la aorta abdominal. Depende de la edad, de los antecedentes médicos, del tipo de tumor, de qué tan grande sea, de si tiene o no tiene ganglios linfáticos, de si hay o no hay metástasis, de si hay o no disponible el tratamiento, de qué tanto tiempo tarde en iniciar el tratamiento. Depende de la actitud, depende del apoyo familiar, depende de que se hagan los estudios a tiempo. Entonces, es multifactorial. Claro. Es Hay como tantas un variables. matrimonio. Ujú. Puede ir mal, puede ir bien, no sé, depende de muchas cosas. ¿Con quién te casaste? ¿Cuánto tiempo tenías conociéndolo? ¿De verdad tú te conocías lo suficiente para saber qué es lo que tú querías en el otro también te conocía a ti? O sea, son muchas cosas. Es verdad. No sé si siempre la doctora me preguntaba cómo te fue con la quimio, yo le contestaba malísimo, pero ya se me olvidó. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa es Raiza, es una paciente, mi amor bonito, es una guapurra que mide como, me parece una modelo, porque mide como 1,80 m. Yo le digo al paciente cuando le comento, vas a recibir 8 quimios, se quedan como que, es como que le hubiese dicho el peor número de sus vidas, y a los 2 años lo veo y le digo, Sí. ¿cuántas quimios fue que recibiste? Lo hago a propósito. Ay, no, no me acuerdo ahorita exactamente cuántas. Yo digo, qué bien, gracias a Dios, no te acuerdas ahorita cuántas fueron. Qué bueno, qué bueno. Sí. Esa es etapa superada. En mi lotería, cáncer sincrónico de riñón y colon, MTA, hígado y libre de cáncer, sí se puede. Claro que sí, epa, me encanta esto, me fascina. Sí existen lamentablemente pacientes que tienen 2 cánceres, sí pasa y que pasan al mismo tiempo, ocurre. Son personas que probablemente tengan alguna alteración en sus genes que pueda predisponer, tomando en cuenta que todos los cánceres, siempre le digo y le aclaro esto al paciente, todos los cánceres son genéticos porque se altera el gen. Ahora, una cosa es que se altere el gen por Claro. herencia o por el cigarrillo o por el BPH, pero todo ocurre en el gen. Tomando en cuenta, y quiero que sepan Ujú. muy bien esto, y aquí Daniela también sabe porque yo sé que lo maneja,
una cosa es que tú tengas en tu código genético que vayas a tener cáncer y otra cosa es que te dé, porque existe la epigenética, existe toda una serie de factores externos que actúan en ese gen que provocan que se desarrolle o que no se desarrolle. Y en la epigenética actúa hasta la actitud. Así que el hecho de que en tu historia genética esté escrito que tengas un tumor no es lo único. Hasta los pensamientos, ¿no? Las personas que tienen una actitud de pensamientos muy negativos o tienen una tendencia a pensamientos negativos, tienen más predisposición después a desarrollar algún tipo de problema de salud, pues. Total, total. Y no, de verdad quiero felicitarte, mi amor, porque estás libre de enfermedad, eres increíble, eso es muy, muy, muy lindo. Me gustaría que me escribieras algo así grande al directo para yo, aunque sea publicarlo, hablarlo, porque de verdad me fascina eso, qué bonito. No sé si quieras decir algo más, Daniela, si quieras comentar algo más, si quieras Bueno, recomendarles algo a lo los que quería pacientes. comentar es, exacto, que una vez que el paciente recibe su diagnóstico, es muy importante comprender que la actitud que él tenga frente a la enfermedad va a ser determinante y va a tener una influencia o un impacto muy importante en el proceso que tenga la enfermedad oncológica. Entonces, que es muy importante trabajar sobre nuestros pensamientos, sobre las emociones que experimentamos, para que estas emociones no vayan a obstaculizar en ningún momento con nuestro proceso de tratamiento médico, sino que todo lo contrario, que nuestra mente ayude a nuestro cuerpo. O sea, nosotros en nuestra mente podemos tener nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Entonces, la idea es convertir a nuestra mente en nuestro mejor aliado para que nos ayude en la recuperación frente a la enfermedad. Yo pienso que esa es la parte más importante que yo quiero que todos los pacientes se lleven cuando salen de mi consulta, o sea, que tengan la idea clara de que ellos a través de su actitud pueden contribuir activamente a su propia recuperación y que eso es muy importante porque si ellos tienen esa sensación de control, también eso les genera bienestar, porque una de las cosas que produce el cáncer es sentir que muchas veces estás indefenso frente a una enfermedad que no puedes controlar. Entonces, el sentir que tú puedes hacer algo por cambiar el curso de esa enfermedad y lograr tu propia recuperación es muy positivo y trae mucho bienestar al paciente. Entonces, yo pienso que esa parte es fundamental. Oye, me encantó eso de convertir a tu mente en la mejor aliada, en tu aliada. Me fascinó, me fascinó. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectan, Alejandra, Ana Valeria, Nelson, Ernesto, Raiza, muchísimas, Margarita, gracias, gracias, Alexandra, gracias por el apoyo, gracias por siempre escucharme, Doris Valverde, Raidelis, Carlos, Leudis, Marixa, Belkis Mata, tan bella, Yadira, aquí está, gracias Luis, que no la conozco, pero hemos hablado mucho, Jim, fíjate lo que dice aquí, que creo que haber pasado por esto me convirtió en mejor persona. Wow, qué increíble cómo Sí, resignifican todo y sí, cómo su vida cambia completamente. Yo con sí, miedo sí, cambia preguntaba por completo. si habían visto algo bueno, ¿Cómo? con miedo, yo con miedo a veces le pregunto al paciente si ven algo bueno en todo este proceso y me sorprendo con las respuestas que dicen, siempre ven Sí, algo sí, bueno. increíble. Siempre, siempre. Y todos se dan cuenta de que esta enfermedad les marcó la vida para siempre y les cambió lo que era su vida o sea, para bien, para generarle, a darse cuenta de lo importante que es vivir, de valorar cada día, de valorar a la familia, de valorar el apoyo de los seres queridos, de darse cuenta que tienen que hacer cambios en su vida importantes, de que no pueden, una vez que salgan de la enfermedad, volver a hacer cosas que no las hacían felices, sino que buscan la manera de rediseñar su vida para tener una vida más plena, más satisfactoria, como que se dan cuenta de que el tiempo que me queda es el tiempo que debo de aprovechar para ser feliz y para ser cada día mejor persona. Entonces eso marca para siempre a la persona en el futuro. O sea, definitivamente tiene muchas cosas positivas, pues. Total. Aquí voy a leer los últimos comentarios para despedirnos. Felicidades a las dos. Excelente tema, muchas bendiciones. Todos los días le doy gracias a Dios que cuando pasé por este proceso me atendió. Ay, gracias, mi amor, la bella y simpática doctora Francesca. Bella maquillada. No, me sentí muy segura. Dios la bendiga. Gracias, mi amor. Amén. Te recuerdo con mucho cariño. Eso es correcto. La mente juega un papel fundamental y nos hace crear cosas que no existen. Es verdad.
Totalmente, la actitud, las Exactamente. emociones son de gran importancia para sanar nuestro cuerpo. Claro que se puede recuperar el cáncer, claro que sí. Me gusta su Exacto. contenido, doctora, qué bueno, mi amor, es la idea. Y, ay, conchale, ya va, que me está comiendo el teléfono. Excelente lo que dijiste de la mente, guarden el like, los familiares también necesitan terapia, soy Juanita, varios clínicos no tienen tacto para decir el diagnóstico, tienes toda la razón. Ah, sí. Ay, sí, eso es un punto Eso me lo bastante álgido. comentaron, eso me lo comentaron cuando yo publiqué la invitación, que pregunté qué opinas tú. Algunas personas me comentaron que el problema no es que se le diga al paciente la verdad, sino cómo se le dice al paciente. Porque hay mucha gente que ha recibido el diagnóstico en unas condiciones que no fueran las mejores o de una forma que no fue la mejor. Y entonces obviamente les afectó demasiado, pero que si la información se dice de la manera correcta, es bien recibida y bien, ¿cómo decirte? El paciente puede tomar decisiones en base a eso. Pues. Sí, yo Que tenía no pacientes solo que es no habían ido al médico por cómo se lo dijeron. exactamente, porque como se lo dice el médico, de repente la deja marcada para un buen tiempo. Ya la noticia de por sí, aunque la digas de la mejor forma, es impactante. Imagínate si te la dicen de mala manera. Pues. O sea, eso es horrible, horrible Sí, como puede total. impactar al paciente. Desde Argentina, gracias, estoy pasando por esta enfermedad con mi madre. Qué bueno que te podamos ayudar. Resiliencia pura, esa, me encanta esa palabra, es totalmente cierto. Gracias por la información, es un médico por Resiliencia. excelencia. Sí, dilo. Sí. Resiliencia es salir fortalecido de toda esta experiencia, o sea, que esta experiencia que estás viviendo te ayude como estamos hablando, a ser mejor persona, a tener un crecimiento, a ver la vida de una manera diferente, a salir fortalecido de esta situación. Después de, ¿cómo decirte? Cuando entraste a la tormenta, la persona que sale de la tormenta no es la misma que entró en la tormenta. Entonces sales mucho mejor y mucho más fuerte, pues. Uh-huh. Total. Gracias, Doc, por la información. Un médico por excelencia, toda la experiencia hay que tomarlo positivo. Así es, la vida en tiempos de cáncer es valorar la vida, llamar mucho. Si me sirvió para rebajar y ser mejor, y me gusta y ser mejor persona, me gustó esa. Así es, doctora, cambio a las prioridades, pese a la situación. Sí, hay que agradecer que podemos tener aún la dicha de tener médicos, excelente información, doctora, me gusta mucho su contenido, más que poder sentir que nos vamos a morir, es por sentir que necesitamos vivir. ¡Epa! No, le voy a tomar Ay, un qué bien. screenshot. Aquí voy a tomar un screenshot, coach. Ah, ya lo tomé. No, este tema, como esto, felicitaciones, excelente like. Todos los días debemos buscar una mejor versión de cada nosotros. Definitivamente, ay, ya va. Definitivamente me quedé pegada aquí. Pues, es un antes y un después. Mil gracias por su like, muchas gracias a los Exacto. dos. Es bueno hablar de mi ayuda, felicidades, agradecida, dar lo mejor, excelente información, excelente tema. Primero, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a compartir su experiencia porque sé que no es fácil. Muchas gracias Daniela, repito, por esto se te va a repetir en Gracias a ti algunos por la meses, invitación. y gracias por lo que haces Sí, por mis gracias. pacientes, de verdad veo la ayuda, veo el cariño genuino que le tienes, muchas gracias. Y bueno, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube nuevamente, yo soy publicidad spam ya con eso, creo que la gente está fastidiada de tanto decirle eso, pero se lo seguiré diciendo. Y nos vemos el próximo domingo a las 7, donde hablaré con un neurocirujano. Voy a leer este último comentario. Hola, buenas noches, nunca tuve miedo ni tampoco me vigilé nada malo. Hoy ya terminé todo el tratamiento y toda la campana de sanación el 12 de abril. Que toqué la campana, qué bueno, excelente. Bueno, que pasen una excelente Ay, noche. Me pueden escribir al directo a Daniela, me pueden escribir al directo a mí, o si no, mi número telefónico está allí donde está el nombrecito, allí en la parte de arriba del Instagram, que no sé cómo se llama eso, y también está mi número telefónico, me pueden escribir al WhatsApp. Bueno, que pasen una buena noche. Gracias, Daniela. no, gracias a ti, Francesca. Dale, chao. Chao.